Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 203 de Chismes de Historia y Ciencia. Yo soy Rubí Navarro, estoy aquí con mi papá. Fernando Navarro, su servidor. Así mero, ¿cómo estás? Muy bien, hija, ¿y tú? Bien. Qué bueno, mi princesa, qué bueno. Aquí estamos. Huele muy rico, ¿cómo se llama tu perfume? Es el Dolce & Gabbana. Sí. ¿Sí? Light Blue. Es el que te gusta que diario me preguntas cuál es. Sí, cierto. Le pregunto diario. ¡Ay, qué rico huele! ¿Cómo se llama tu perfume? Dolce & Gabbana. ¿Sabes que un día ponte un letrero aquí? Traigo mi perfume de Dolce & Gabbana, porque no te pregunto. como el muchacho, no sé si has visto, un muchacho que está muy, muy alto, así, mide más de 2 metros. No. Y que ya cuando llega a algún lugar y que conoce a alguna persona o lo que sea, nomás les da una tarjetita. Y la tarjetita. Mido tanto. Así, sí estoy muy alto. No hace frío acá arriba. Sí mido más de 2 metros. No juego básquetbol. Sí te puedo ver la parte de arriba de la cabeza. Fue una charla divertida, nos vemos. Así como de puta ya. Las mismas de diario. De siempre, ¿no? Sí. ¡Ay, qué altote! ¿De veras? Si mides más de 2 metros, ya. Ya, por favor, basta de estupideces. No hay que ser tolerante con eso. Es que... Bueno, sí, se me hace fácil decirlo, ¿no? Sí, para uno sí es novedad. Pero, o sea, pero sí. Está simpático. Mira, estos son todos los datos que necesito saber. Sí, la verdad, si a mí me lo dieran no me ofendería, me daría más risa. Sí, de hecho, yo también, es lo que estaba pensando, a mí también me daría. Ok, ya no hay ninguna duda. Está cool. Así voy a llegar yo, te voy a dar mi tarjeta. Sí, es mi perfume Dolce & Gabbana, que siempre me preguntas cómo. Sí, es el mismo. Es que no siempre hueles igual. Yo supongo que es, pues no sé, que te lo pusiste un poquito más pronto, un poquito después, que traes un poco de sudor, o porque al contrario que está haciendo frío, o inclusive tu pH de tu piel se ha modificado un poco por alguna cuestión. A lo mejor. Puede ser. Hay días que huele más a Dolce en sobaque. Dolce en sobaco. Dolce sobaco. Ay, cabrón. Pues bueno, después de esta introducción tan random, vamos a platicarles de qué toca el episodio de hoy, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues dinos de qué nos vas a hablar. Muy bien, hoy vamos a conversar sobre el poblamiento de América. Ajá, muy bien. Bueno, es obvio, pero así como por cuestión, porque lo he visto así como sugerido, así como que una cosa es el poblamiento y otra es el descubrimiento, que es obvio, pero hay veces que en los capítulos está viendo algún adolescente o alguien muy joven y queremos ser muy claros en lo que estamos hablando. Una cosa es cuando se pobló América, que fue hace miles de años, y otra cosa es cuando fue el descubrimiento, que fue hace unos pocos cientos de años. Y obviamente también no, es que llegaron también los vikingos. Sí, es cierto, los vikingos llegaron primero. Ajá. Pero los vikingos pues no difundieron, ¿verdad? Igual que como lo hizo Cristóbal Colón ni los españoles, pues que se les había atravesado un continente cuando ellos iban a darle la vuelta a las Indias y pues, caramba, ¿quién puso este pedazo de tierra? ¿Cuándo lo vamos a terminar de pasar? Entonces, ese fue el descubrimiento. Hoy vamos a hablar sobre el poblamiento. El poblamiento, en un sentido estricto, bueno, voy a hablar de mí mismo en esa cuestión. Ajá. Porque cuando yo estaba chico, y que siempre me gustó la antropología, estaba muy chavo cuando empecé a ver algo de eso,
me llamaba la atención que la población de América fuera pues casi igual siempre, y la población de Asia, Europa, África y Oceanía pues fue cambiando, y en ese tiempo se hablaban algunos homínidos. Por ejemplo, se hablaba del Sinjanthropus, cosa que se vio después que no, que fue un linaje muy corto y que inclusive ya ni se habla de él. Y luego el otro era el Ramapiteco, que el Ramapiteco pues se descubrió que ni siquiera era un homínido, era una mandíbula de un orangután antiguo. Ah, sí, el que nos platicaste. Exactamente. Que lo forzaron ahí. Ajá, y que pues ahí le metieron el Stinson. Bueno, el que forzaron fue el hombre Piltdown. Ese fue un fraudezazo, ¿no? Que oye, queremos analizarlo. No lo toquen, no. Muy delicado. Muy delicado, no, si supieran lo que tuvimos que hacer para que no le pasara nada. Y fue un fraudezazo por un antropólogo de origen inglés, que su objetivo era casi como decir eso, lo que antes se hablaba del eslabón perdido, porque a principios de los 70 era muy común hablar de eso, el eslabón perdido, o sea, el homínido que era casi mitad chimpancé y mitad hombre, el que lo encontrara, pues imagínate, si iba a ser el más famoso, pero resulta que nunca existió ese eslabón perdido. Hay muchos eslabones, o sea. Sí, exacto. Que después, que eso lo platicamos, hicimos sobre ese tema, sobre antropología. Exacto. Y paleoantropología. Sí, más bien le pusimos paleoantropología. Paleoantropología está muy interesante. Bueno, a mí que me gusta ese tema, entre otros, se lo sugiero. Sí, o sea, si están viendo este episodio, probablemente esos temas les gusten, pero si son de los que a veces le dan clic a uno porque a ver qué pedo, ese episodio, si no lo han visto, sí se les va a hacer de veras interesante. Está como sorprendentemente divertido e interesante de aprender, o sea, porque exacto. Sí, o sea, sí, pues se es aprende conocernos. ¿No? Ahí inclusive hablamos de algunas partes de nuestro cuerpo que funcionan, pero que ya no tienen una función determinante, pero que ahí están porque son parte de las reminiscencias de cómo fueron nuestros ancestros. Entonces, pues ahí están y seguirán, pero ya no tienen una función de supervivencia para nosotros, ¿verdad? Exacto, como las muelas del juicio, ¿no? Exacto, las muelas del juicio, por ¿verdad? decir una así muy comúnzota. Este ligamento que se ve aquí era de cuando trepábamos los árboles, entonces ya no tiene una función. Que es el que se ve así, ¿no? ¿Sí es este? Sí. Que, bueno, al juntar el dedo pulgar con el dedo meñique, lo pueden ver ese ligamento. Ajá. Y en los oídos, los lóbulos, porque hay algunos que tienen los lóbulos, ¿cómo se dice? Pegados y luego hay unos que tienen como puntitas en las orejas, ¿no? Como si fueran más puntiagudas también. Como de elfo. ¿No? Exactamente, entonces, entre otras cosas, pero no nos vamos a meter ahí. Entonces a mí me llamaba la atención eso, y ya después pues te das cuenta que inclusive en las mismas clases, estaba yo en quinto de primaria, cuando empezamos a ver la historia del paso de los pobladores del mundo, que ya eran hombres modernos, que ya eran Homo sapiens sapiens, o sea, ya eran individuos que tenían, el Homo sapiens sapiens está con nosotros desde hace 800,000 años. Entonces, estamos hablando de pues casi 1,000,000 de años, pero ya había también otros homínidos, como era el hombre neandertal, que ese pues no pasó. Inclusive había algunos Homo erectus que estaban en Europa y que evolucionaron, etc. Pero llega una glaciación.
históricamente, en el momento en que se empieza Pangea y se empiezan a separar, ya en vez de Pangea, empiezan a separarse Los algunos continentes. Entonces, la Eurasia, Gondwana, etcétera, que fueron los más importantes, se separan y quedó separado el hemisferio norte de Asia y el hemisferio sur de la Antártida. Quedó aislado como una isla sola completa. Okay. Pero hace 48,000 años empezó una glaciación, se llama la glaciación de Würm, o se llama también la glaciación de Weiss. Se llama la de Würm, es más conocida como la glaciación de Würm y la de Weiss-Lester. Okay. Pero esa glaciación provocó que el hombre de por sí ya había empezado a emigrar desde hacía 50,000 años, o cercanos a 50,000, 60,000 años, de África a dispersarse a diferentes continentes, pero ya como Homo sapiens sapiens, sin que esto quiere decir que en ese momento fue cuando se pobló, no, porque inclusive en Europa ya había pasado 1.8 millones de años que habían llegado como Homo erectus, y que algunos Homo erectus se diversificaron hasta crear, por ejemplo, los decibanos, que son nuestros parientes, o los hombres de Cro-Magnon, que desaparecieron, los hombres neandertal, que desaparecieron, pero ya al integrarse completamente el Homo sapiens sapiens, ya hay esa glaciación, y pues al haber una glaciación, pues tienes que buscar qué comer. Entonces, como cazadores recolectores, pues empiezas a seguir las manadas de animales que te van a alimentar. Y sobre todo la megafauna, ¿no? Animales grandes, pues no ibas a perseguir unas ardillas, ¿verdad? Ni tampoco unas gallinas, ni un buitre, ¿no? O sea, megafauna. Claro. Y en el año, a partir de los 46,000 años, obviamente estamos hablando de 46,000 años, ya está por demás decir antes de Cristo, ¿va? Porque sí, no, pues 2,000 años de diferencia, pues no es nada, ¿no? Claro. Entonces, 46,000 años y en la Europa, en el norte de Canadá, en la punta norte de Tiro, y más bien pegados a la zona de Alaska, donde están las islas Aleutianas y las islas Kuriles, se toparon los dos continentes. Ajá. El continente que era de Alaska pertenece a América, y el asiático que pertenece a Rusia, que es parte de la península de Kamchatka, y se une, al fusionarse, se crea como una nueva tierra, que se le llamó Beringia. Bueno, nosotros le llamamos así, en ninguna parte está escrito, aquí era Beringia. No. Beringia es por Vitus Bering, que fue el que descubrió ese estrecho. Sí, exacto. Que inclusive un día voy a platicarles sobre Vitus Bering, así como les he platicado sobre Magallanes y sobre algunas personas que me ha gustado su historia de sus aventuras como exploradores. Una de ellas es la de Vitus Bering. Ok. Entonces pero en ese momento, que estamos hablando de unos 56,000 años, ya poco tiempo después, a 45,000 años, ya había en Asia navegantes, o sea, ya se metían a navegar, y vaya, o sea, imagínense con unas canoas así muy endebles, por llamarlos, o con una tecnología muy básica, pues meterte a lo profundísimo del mar, ¿no? Pues era todo un acto de valentía, ¿no? Pero también el acto de valentía tiene que ver con la necesidad de comer, pero pues también en ese tiempo, en promedio,
el mar se había bajado 122 metros. De ahí, por la congelación, porque se congeló la tercera parte de la Tierra. No llegó a ser, ya ven que una vez les hablamos de, creo que no me acuerdo, cuando hicimos el capítulo frustrado sobre las épocas geológicas, hace... no, pero sí salió ese episodio. Bueno, hablamos sobre en un momento que la Tierra estaba convertida en una bola de hielo, totalmente. Todavía no existían los continentes como están ahorita, ni tampoco existía Gondwana, ni la Eurasia. Era un solo continente que se llamaba Valbarán, y toda la Tierra estaba congelada, totalmente congelada. Era una pelota de hielo. Y obviamente los únicos sobrevivientes pues eran los animales microscópicos, porque ni siquiera habíamos llegado al Cámbrico. Estamos hablando de que era en el año 780 millones de años. Entonces, no manches. Ni de broma, cabrón, ni de broma. Entonces, en esta fue una que ha habido varias ocasiones. También ha habido hace 400,000 años, estuvo la glaciación de Mindel, esa es diferente, y esta es la glaciación de Würm. Ya había mucha población, y también había sido un tanto, no sorpresiva, porque no es así que de un día para otro parece congelado, ¿no? Pero sí fue muy rápida, fue muy acelerada. Y conforme se fue descongelando, muy lento, pues a los 46,000 años ya había navegantes. Y en 50,000 años ya había muchos pobladores de Asia, del extremo de Rusia, que habían llegado a la zona de Beringia, pero había dos placas en el Canadá que pues no les permitían el paso. O sea, ahí se atoraron. Entonces ahí se desarrolló como una especie de raza, ¿no? O etnia, que eran los beringios. Porque pues ahí hagan de cuenta que de diferentes latitudes venían algunos de Europa, de Asia, del extremo oriental, y pues ahí confluyeron. Entonces pues ahí se atoraron, cabrón. Pues, ¿cómo pasaron? Ya no había para dónde. Ahora, antes de continuar con esto, nos vamos a quedar aquí donde se quedó toda esta raza que en Beringia crearon pues una serie de grupos, que eran grupos, antes eran grupúsculos de 20 o 50, no pasaban de eso, porque era lo que se podía controlar y era lo que manejaban como etnia, como socios, como grupos X, ¿no? ¿Qué idioma hablaban? No sabíamos ni siquiera si hablaban. Es probablemente que se dirigieran a través de señas. Un lenguaje muy, muy básico, señas, exactamente. Aún no escribían, obviamente, pues, no. Y aún no había señales de pintura rupestre. Órale. En absoluto. En ese tiempo era la casa, o sea, en ese tiempo ellos tenían unas herramientas muy básicas de hace unos 40,000 años que eran así. Algunas eran como unas bolitas, unos pedacitos de lascas, pero dejaron esas en esos lugares. Y para esta ¿cómo les digo? Para esta estudio de los primeros pobladores de América, pues hubo, como siempre, antropólogos y científicos estudiosos del tema, que decir, a ver, ¿cómo se pobló América? Porque, obviamente, los que llegaron ya eran Homo sapiens sapiens. Entonces, no, bueno, porque hay una, ¿cómo se llama? Que en México, bueno, en México, en Hueyatlaca, se encontraron los restos de hace 250,000 años. Absurdo, mentira, no puede ser. O sea, eso es
eso es algo forzado, que de repente dicen, mira, esto era una herramienta. No, es una herramienta, es un pedazo de piedra nada más, hombre. Que está ahí puntiagudo porque puntiagudo. Es casualidad. Mira, la huella de un cazador. Una pinche huella de algún, de la megafauna y con 3 dedos ahí. Y sí, pero los otros se borraron. Ay, ¿sabes qué? No le hagan caso a este güey. Métanlo al manicomio por mamón. Entonces, güey, no es cierto, no pudo haber habido hace 250,000 años en Hueyatlaca, pero hay, como todo, podemos decir lo que queramos, pero hay gente que defiende el punto. ¿Por qué? Porque es conspiranoico. El conspiranoico es casi como una especie de vicio, pues Híjole, es algo pues, mental, es algo que a veces no te pues, lo puedes quitar encima. Claro, es a veces siento, bueno, creo que es como unas ganas de sentir pues que tú conoces algo más que los demás, Diferente de los demás. Y por lo tanto te hace especial, pues, o mejor. Miren, yo he convivido con conspiranoicos y obviamente ni pierdo mi tiempo, ¿verdad? Con ellos, o sea, porque es una verdadera pérdida de tiempo, ¿no? Sí. Y muchas veces cuando les dices, a ver, ¿cómo? A ver, explícamelo, ¿no? En 3 segundos se hacen bolas. No, es que necesitarías verlo, necesitarías leerlo, necesitarías... Es que haz de cuenta que... No, es que no me creerías, necesito verlo. Ah, bueno, ok, luego... A ver si lo busco por ahí, pero yo creo que no hay ninguna razón para que eso exista o que para creer en eso. Entonces, un conspiranoico, yo me acuerdo que desde que estaba muy chico, hablamos 10 años, 11 años, 12 años, había conspiranoicos, pero casi todos eran conspiranoicos del tipo religioso. Ah, bueno, sí. ¿Verdad? Que en una casa se apareció una señora. Bueno, esos son cuentos, pero el conspiranoico lo crea a pie juntillas. Uh-huh. Y se aparece una señora que era muy avara, no quería darle dinero a la gente ni de comer, y al fallecer, pues ahí está penando, ¿verdad? Por no querer dar su lana. Y había de todo, ¿no? Pero casi más bien era conforme fue pasando el tiempo, conforme fuimos viendo más información y todo, empezó a haber conspiranoicos de todo tipo. Y ahorita con YouTube. Ay, no manches. De pesadilla, ¿eh? Es lo que me causa tanto conflicto. O sea, es cuando tenemos este tiempo, es cuando más tenemos acceso a la información. Que claro, antes también, o sea, ese momento era el que más tenían acceso a la información. Pero ahora sí es como que muy ilimitado ya a lo que puedes acceder. Y aún así, mucha gente prefiere creer mamadas que se sacaron de sabe dónde. O sea, de hecho, últimamente, bueno, les comparto, no sé si tú lo has escuchado, un youtuber o tiktoker, como quieran ver, que se llama Mr. Doctor. Es doctor. Uh-huh. Y le encanta burlarse de la gente que cree en pendejadas, pero así pues, no los arrastra, les pone... hasta el, sí. Hasta el último pelo de su... Les pone una arrastrada. Si no es que está pelo. Sí, no está pelona. No, les pone una arrastrada. Y entonces me pongo a escuchar así a veces casos que él expone, que lo hace más que nada, pues muchos, como él es doctor, muchos son sobre gente de que gente con diabetes, por ejemplo, no le pongas insulina, dale mejor moringa, y hay casos así que se ponen bien graves, obviamente, uh-huh. O sea, hay algunos casos que hasta fallece la persona, pero él expone esos casos y les pone una arrastrada a la gente, pero lo hace para que entiendan, pues, que pues la ciencia está ahí por algo, o sea, uh-huh. A creerle a gente que ya estudió tal cosa, o sea, y de veras, o sea, a lo que iba, ahorita con tanto acceso a la información, yo no sé cómo la gente cae y cómo la gente decide y con tantos huevos decir... arriesgar su vida y la de sus personas cercanas. Y con un chorro de huevos decir, no, es esto que me dice el doctor o la persona estudiada, no, es por acá, que me dice mi amiga la bruja. Sí, o si no bruja, la que sí sabe, ella sí sabe. Sí, porque me ha dado un chorro de plantas y así, de veras, o sea, yo no sé con qué huevos, mejor, pero no se arriesguen, gente, no lo hagan. No, exactamente, es un riesgo brutal, y les dices algo básico, por ejemplo, homeopatía. Mi respeto para los que usan la homeopatía, pero les digo, está sencillo. Cuando una persona llega con un homeópata con una infección pulmonar que se puede asfixiar,
no le da chochito y dice, no, llévate, hospitalízalo, mételo. Oye, pero entonces la homeopatía es medicina en ciertos momentos, porque si lo es, pues igual le debe quitar esta terrible infección que trae, ¿no? Claro. No morir de neumonía. No, pero es que y el pretexto es que actúa lentamente. Órale, güey. O alguien que trae que la apendicitis. No, que la cirugía. Pues dale homeopatía, ¿no? Igual está enfermo. Le va a quitar ese problema, ¿no? De la apéndice. No, es que esto ya es de cirugía. Sí, no, entonces, o sea, ahorita decimos esos ejemplos de medicina, pero hay en muchas cosas, o sea, muchas cosas que la gente cree, cada mamada. Bueno, en fin, de los gigantotes, esos que apareció este gigante en tal parte. Híjole, man. Pero bueno, entonces, respecto a las diferentes teorías sobre cómo se pobló América, hay 4. Bueno, hay 5. Uh-huh. Específicamente 2 grupos, que es el autóctono y el alóctono. El autóctono es, hay dos representantes que dan sus explicaciones, y del alóctono hay 3 que han dado sus teorías respectivas. Vamos a hablar de lo que dice cada uno. Muy bien. La primera de los autóctonos es de Florentino Ameghino, un argentino. Caray, todo salió en verso. Florentino Ameghino, argentino, que tiene mucho tino, pero lo que dice yo. Y su hijo se llama Cristino. Y su hijo se llama Cristino, y es marino. Bueno, Florentino Ameghino dice que el poblamiento de América, como les ratifico, ya todo mundo sabiendo, pues que en América no llegó ni un homínido, ni un australopitecino, llegaron directamente los Homo sapiens sapiens. Uh-huh. Entonces, Florentino Ameghino dice que en las pampas argentinas empezó a poblarse América, que de ahí empezó y fueron subiendo hasta que se pobló hasta el mero norte. Entonces, pues, en Argentina hay mucha gente de piel blanca, porque son descendientes de migrantes, sobre todo italianos, europeos en general, pero italianos en particular. Uh-huh. Entonces yo creo que, pues más bien era que, pues en Argentina empiezan, entonces eran más de color blanco, entonces conforme fueron hacia el norte se fueron oscureciendo más, porque hace más calor en el centro del continente. Ajá. Y ya llegaron a Estados Unidos, pues otra vez se hicieron blancos, porque ahí también pues hace más frío. Uh-huh. Eso sería tal vez una explicación, pero igual ese era lo que él sostenía. Okay. Era su teoría. Que les dicen teorías, pero en realidad, pues para mí no es ni hipótesis. O sea, yo diría que es una afirmación. Pero hay teorías cuando tienen ya cierto sustento, ¿verdad? Porque le dice, por ejemplo, a Florentino Ameghino, oye, ¿en qué sustentas lo que afirmas? No, pues en que nosotros en Argentina fueron los primeros pobladores, eran los primeros que hicieron vasijas y todo, pero pues ¿quién te dijo eso? O sea, no hubo una expedición, no exploraste, ¿dónde fuiste? Total, es una afirmación. En este caso yo no es una teoría ni hipótesis, es una afirmación. Luego, el otro autóctono es Samuel Morton. Samuel Morton es un norteamericano, que dice que no hubo un origen común, uh-huh. No hubo tampoco una descendencia de Homo sapiens o de homínidos, sino que cada lugar tiene su población en particular y son procedentes de ahí mismo. Oye, pero ¿cómo compruebas esto? A ver, ahí te va. En África son nenes. No. Son necios. No. Ay. Negros, mijo, negros. Si en África la gente es negra,
¿por qué nomás en África? ¿Ves? Porque nacieron en África. Y los asiáticos son amarillos porque nacieron en Asia. Y en Europa son blancos porque nacieron en Europa. ¡Órale, güey! Ahí está toda la pinche clave. No, sí, tienes razón. Pues sí. Pues sí. Bueno, entonces a don Samuel Morton, pues él cuando menos le echaba, decía, bueno, pues es que el color de la piel y el cabello, ¿verdad? Rizado o lacio, pues denuncia o representa, pues de dónde procede. Bueno, cuando menos le echó un poco más de coco. En esta que es, en donde dijimos que es la teoría autóctona. Sí. La alóctona es la que tiene, obviamente desde un principio, mayor sentido. Uh-huh. Y un checo llamado Alex Hrdlicka, se llamaba Alex Hrdlicka o H.R. Hrdlicka, ya ven que en serbio hay varios idiomas donde no hay vocales, sí, sino manches. que, por ejemplo, dice, bueno, por ejemplo, un asesino serbio se apellidaba Mladic, o sea, no sé cómo pronunciarlo. Uh-huh. Entonces, este Alex, yo digo Hrdlicka, pero es Hrdlicka. Alex Hrdlicka, este checo. Y este checo decía que fue el que más afirmó que veníamos del norte, que precisamente al haber un puente que en ese tiempo todavía no se tenía una certeza, estoy hablando, él murió en los años 40, entonces ya en los años 40 ya había pasado, por ejemplo, bueno, el que hablaba del movimiento geológico, uh-huh, de la teoría de las placas tectónicas, ya eso fue en los años 30, o sea, ya había más conocimiento al respecto. Entonces, ¿cómo se llamaba? Luther, bueno, no me acuerdo el apellido de este Luther. Entonces él dice, debió haber un momento que había un puente en el mero norte, que por ahí pasaron los asiáticos. Y a ver, ¿por qué los asiáticos? Bueno, porque la mayoría de los pobladores antiguos, e inclusive unos actuales de América, pues son de ojos rasgados, son cabello lacio, son de pómulos más prominentes, uh-huh, entonces de estatura un poco más baja, entonces pues vienen de Asia. O sea, sí tenía sentido todo lo que él decía. Pero porque que hubieran pasado por el estrecho de Bering, que aún en ese momento, entonces, bueno, ya para los años 40 ya era una seguridad, uh-huh, y ya para los años 20 era toda una certeza de que se había congelado esa zona, y que había estado unida. Y esa es la teoría alóctona. Alóctona. La otra es de un francés que se llamaba Paul Rivet. Paul Rivet también tenía sentido lo que él decía. Él decía que los primeros pobladores llegaron por el mar, desde Polinesia, Melanesia y algunos zonas del Pacífico, y fueron llegando a diferentes islas y ahí se detenían y continuaban, y que llegaron a Sudamérica, que fueron los primeros que llegaron a Sudamérica. Uh-huh. Tiene sentido. Y eso que él todavía no sabía, que había varias islas que quedaron unidas, porque al bajarse 100 metros el mar, pues quedaron, había pedacitos de tierra y quedaron puentes naturales, ¿verdad? Uh-huh. Y lo demás pues lo utilizaban con sus barcas o barcos. No. Entonces, él es de los que de alguna manera se dice, bueno, pues sí, también tenía razón. Y luego, pero el que se aventó una muy buena era un portugués que se llamaba,
Méndez Correia, este portugués, decía que no, que el poblamiento empezó por el sur, agarraron a Australia, luego pasaron por el Antártico y luego se metieron a Sudamérica. Entonces, oye, pero por el Antártico, no se te hace que... Y en el norte, no, en el norte estaba caluroso. Estaba congelado. O sea, él sí estaba de acuerdo que estaba congelado, por eso se vinieron por el sur. O sea, pues nada, pendejos. Pues sí, pensé en todo. Entonces, oye, ¿y cómo pasaron? Caminando, cabrón. De hecho, el Antártico y Australia, hombre, tenían un clima, no, de lo mejor. No me castigues. Sí. Porque decía que la Tierra estaba así, ¿o qué? No, redonda, pero... Sí, o sea, pero inclinada, así que con el eje inclinado. No. ¿Por qué? Porque estaba caliente abajo y arriba frío. Pues, precisamente porque no había... En ese momento, ¿quién discutía? O sea, él determinó que así está. O sea, determinó a través de una serie de datos que no sé de dónde cabrón lo sacó. Fuente, créeme, güey. Exacto. Fuente ovejuna. Entonces, oye, pero de veras, pasaron por ahí, por el Antártico. No, y había un clima bien a toda madre y se pasaron a Sudamérica. O sea... Hasta juntaban conchitas bien bonitas. O sea, imagínense el cruce más terrible de la Tierra. ¿Cómo se llama? El paso de Drake. Ese es lo más peligroso, lo más terriblemente... Ahí se dan las olas monstruos de 30 metros como dar semillas, cabrón. O sea, es muy común. Las olas monstruos, bueno, es una exageración, porque las olas monstruos no se dan así tan fácil. Pero ahí son seguidas, no son así una rara. Cada 10 años, ¿verdad? ¿No? O sea, y el paso de Drake es lo más peligroso que pudo haber. Que afortunadamente para Fernando de Magallanes se encontró un cruce antes, porque llegan al paso de Drake y pues nunca hubiéramos ya sabido de ellos qué pasó, ¿no? Entonces, dice, no, hombre, hija. Entonces, estaba bien a toda madre el clima. Bien a toda madre. Hombre, hombre me tiene con el culo en el agua. Con el culo en el agua. Sí, anonadado. Yo jamás me hubiera imaginado que iba a estar tan a toda madre el clima. Oye, pues pensándolo bien, yo ya también hasta las nalguitas ya las siento bien húmedas, fíjate. A lo mejor sí es cierto lo que dice este hombre. Sí. Bueno, pero posteriormente, conforme se fueron verificando un mayor grupo de estudios, se vio que sí, efectivamente, del norte del estrecho de Bering, pero no sin antes pasar, o sea, en los años 70 todavía era el estrecho de Bering, cabrón, el estrecho de Bering, y no había más, pero no, fueron saliendo algunas situaciones. Por ejemplo, uno de los pasos de las dos placas congeladas de Canadá, se abrió un paso que medía como 20 kilómetros. Entonces ese paso los dejó, valga la redundancia, los dejó pasar hacia el sur, pero ya había unos que habían pasado a través de otros métodos, hacía 26 millones de años, 26 mil años habían pasado de esta manera. Como había descendido el mar, entonces muchas ¿cómo puedo decir? Costas estaban extendidas. Ok. Entonces, lo que es en la Columbia Británica, estaban varios kilómetros, donde circularon unos cazadores, porque eran de la megafauna. De hecho, se la chingaron. Esos descendientes americanos nuestros se acabaron lo que fue los mamuts, los mastodontes. Luego una especie de, digo especie porque no eran exactamente igual, de camellos y dromedarios originarios. Y luego un caballo americano, había un caballo que tenía como la trompa como un labio más cerrado, y la zona de del cuello era como
como... ¿Más larga? No más larga, como redondeada, como si tuviera una jorobita. Oh. Entonces, y era un caballo. Y tenía 3 pezuñas. Entonces, más el esmilodón famoso, o sea, el tigre de diente de sable. Y luego el león gigante de América, Sí. que llegó pesaba casi media tonelada. Y luego los perezosos gigantes. No, o sea, todo lo que era la megafauna se lo chingaron nuestros amigos, los primeros que pasaron por ahí. Chales. Y se sabe, ya después se verificó que efectivamente había habido un momento que debido a la congelación no pasaban y que se había generado un grupo que duró tal vez 10,000 años ahí parado. No, menos 11,000, como decía Peña Nieto, ¿no? O sea, cercano a los 10,000 años, porque se encontraron un par de cuerpos o de cadáveres de niños literalmente congelados y estaban de forma delicadamente sepultados. Y sus genes determinan que eran de ahí, de la zona, de los que se quedaron ahí, de los asiáticos combinados de Asia del Sur y de los asiáticos de la zona de Rusia. Uh-huh. Entonces, ya conforme fueron bajando, el lugar que se encontró más, se puede decir, más completo fue la zona de Clovis, que está al sur de Estados Unidos y al norte de México. Y entonces ya la cultura Clovis no lo sacaban de ahí, que tiene 13,500 años, pero empezaron a ver, por ejemplo, que en Chile hay un lugar que se llama Monteverde. En Chile se ha verificado que tiene 14,000 años. Entonces tiene más que Clovis. Entonces, y sin embargo, Clovis está muchos miles de kilómetros antes, porque pues Chile está casi en la punta, entonces debía ser al revés. Sí, exacto. Entonces, cabrón, ¿aquí qué pasó? Entonces esto confirmó 2 cosas. Primero, 3. Una, que uno de los pasos que hicieron no fue directamente por tierra, sino que se fueron por la costa del Pacífico hasta llegar a Chile. Pues sí. Y después en Santa Rosa, en California, se comprobó eso, porque había restos de comida, de cadáveres y de algunas lascas o de estas, ¿cómo se dice?, puntas de lanza, en Santa Rosa, California. Entonces esto dio una idea de que efectivamente se vinieron por la costa del Pacífico cuando estaba más desplazado la costa, y se fueron por ella y fueron llegando a diferentes lugares. Esto hace que muestre que efectivamente llegaron a Monteverde y que en Santa Rosa también, y luego en Folsom. Esto quiere decir que ahí se metían o ahí se estacionaban, llamémosle, y luego ingresaban más hacia la zona de la parte de adentro. Okay. Y también mostró entonces que había diferentes, porque hacia 20,000 años, 24,000 años, se encontraron unas lascas, como les dije, más rudimentarias, más básicas, que eran piedras partidas y que les hacían un filito, o unas lascas que estaban nomás quebradas, que les servían pues para raspar, etcétera. Pero ya en Santa Rosa ya tenían unas lascas finísimas, estaban muy bien hechas, eran para lanzarlo contra los peces, y unas muy bien hechas que esas estaban ya hechas por cazadores expertos, digamos, no profesionales, pero sí expertos, ¿no? Y a su vez esas lascas eran igualitas, son igualititas a los primeros cazadores japoneses.
Y lo curioso también, no lo curioso, sino lo sorprendente es que gracias tecnología, cuando empezó ya a ver la genética, cuando empezó a ver, espérate, vamos a hacer no nomás algo visual, lo genético. Se empezó a determinar los haplogrupos que decían, esto desciende de este. Y se determinó que de la segunda oleada que entró, eran de un mismo ascendiente nuestro, de un mismo ancestro de nosotros, que estuvo hace 16.500 años, y que de ahí descendemos varios de América, de este haplogrupo, y de otros haplogrupos que fueron posteriores, pero que habían llegado antes, pero estos haplogrupos estamos hablando de 26.000 años, 22.000 años, y luego llegamos a Brasil, a Pedra Furada. Pedra Furada se encontró que inicialmente que tenía 14.000 años, pero se encontraron unas huellas que tienen 26.000 años. Entonces esa puede haber sido una de las hipótesis de Paul Rivet, que a lo mejor no llegaron de arriba unos, pero que otros llegaron de sentido transversal, navegando por el Pacífico. Sí, y aparte tiene sentido porque es como que la naturaleza, como Cristóbal Colón dijo, no, yo no voy a hacer esta misma ruta que hacen todos, yo voy a hacer la mía. Pues también ellos, o sea. Igual, sigamos y hasta que se encuentren, ¿no? Uh-huh. Ahora, Pedra Furada de pronto se creó una controversia, pero en el 2021, estamos hablando de 3 años, hace 3 años, septiembre, exactamente hace 3 años, uh-huh, en el Chiquihuite, en México, se encontró una caverna en el norte, muy al norte, en Chihuahua, uh-huh, una caverna donde hay huellas humanas de hace 26.000 años. No más. Entonces, de ahí que ya lo que era la cultura Clovis, pues ya quedó así como, pues ya eres una más. O sea, ya no eres la que determinó la llegada, ni la que determinó la ascendencia. Eres una más. Fuiste, lo más probable, que fuiste de la segunda a la tercera migración. Porque también en el desierto de Yukon, bueno, se le llama desierto, pero no es así tan desértico, pero es en Canadá, hay un lugar que se llama, hay 3 cuevas que se llama las Bluefish, donde se encontraron, ¿cómo se dice? Pruebas, presencia desde huesos hasta huellas de 22.000 años. O sea, probablemente haya sido el periodo de la primera migración que permaneció ahí. Pero una de las cosas que tiene curioso es que es el único lugar donde hay una especie de juguete, hay un mamut hecho con hueso. Tiene la figura del mamut, pero ajá, no creen que tiene ojos y boca. No, pero la figurita, inclusive con la espalda inclinada, ¿no? Oh. Como ese, o sea, y pues se cree que era un juguete, porque o una de dos, o era un juguete o era un objeto chamánico, o sea, algo así como, si pongo este mamut, se me van a acercar los mamuts para que me los pueda echar. Entonces, en Pedra Furada, aparte, se encontraron muchos muros con pinturas rupestres. Okay. En Colombia se han hallado unas pinturas rupestres que apenas están estudiándolas, por eso no les tengo una información, no, pero son viejísimas. Entonces esto muestra también que con los haplogrupos ya estudiados a través del ADN mitocondrial, uh-huh, que hubo de 3 a 4 migraciones, pero que la principal fue la asiática. Entonces, ahora, ¿cómo les dije? Monteverde, el Monteverde en Chile tiene otra característica, que es un lugar donde se pusieron varias cabañas, no fueron varias, fueron como 10 cabañas,
pero le pusieron una cerca alrededor, o sea, hicieron como una especie de pueblito. Esto es sorprendente, les voy a decir por qué. Tiene 14,000 años, 14,000 años, o sea, mucho antes de Lepenski cuando en la antigua Yugoslavia, que les mencioné que eran de los primeros asentamientos o los primeros pueblos que hubo, Lepenski, Catalhoyuk, Göbekli Tepe y Jericó. O sea, lo más viejo de esas que les mencioné es Göbekli Tepe, tiene 9,000 años. Estos tienen 14 y ya habían creado una especie de aldea. Nadie se le había... Y aparte, es una aldea y tienen muchos restos de alimentos de origen vegetal, pero que son de la pampa argentina. O sea, cruzaban los Andes para ir a traerse estos alimentos. No manches. Porque no hay indicios de que en la pampa argentina hubiera habitantes en ese momento. O sea, iban, se traen su grupo a cruzar los Andes otra vez para llegar ahí y consumir, ¿no? Entonces, eso fue la manera en que se fue poblando América. Dejen ver si no hay algún tema que se me haya pasado. Bueno, esto es algo así nomás como de plática, ¿no? Uh-huh. Que muchos antropólogos, como manera de curiosidad, les preguntaron a muchos pueblos antiquísimos, ¿no? Oye, ¿ustedes de dónde vinieron? ¿Cómo de dónde vinieron? Sí, ¿de qué parte del planeta? No, nosotros somos originarios de aquí nacimos. Entonces, ya sean los Hopi, ya sea inclusive los aztecas, antes de ser mexicas, uh-huh, pues ellos decían que venían de las 7 cuevas de Chicomostoc, uh-huh, que de ahí salieron. Luego, los olmecas y los mayas decían que ellos venían de la profundidad de la tierra. Perdón, estos eran los mayas, porque los olmecas, pues se asumía que eso creían porque hay varios altares igualitos, donde se ve como una mesa larga y en el centro saliendo una persona. Entonces no se sabe si esa persona era un rey o si lo estaban adorando, pero se cree por los indicios que era más bien como un individuo saliendo del subterráneo, ¿se me va a entender? Ajá. Entonces dicen, pues el tipo está saliendo del subterráneo, era como representando su procedencia. Ajá. Entonces, y muchos, como los de estos, los Hopi, no, ellos nacieron del aire, de ahí de donde viven, y otros del agua, de ahí es donde viven, pero es un tanto obvio que difícilmente vas a recordar tu procedencia de hace 15,000 años, 20,000 años, 26,000 años, que inclusive actualmente no se han encontrado indicios de 40,000 años, pero extienden las nuevas, se puede decir, las nuevas ideas antropológicas es uh-huh, que esto se pudo haber extendido desde 40,000 años. ¿Por qué? Porque fue la época de la congelación y que empezó a haber migraciones y estaban todavía en el Pleistoceno. Lo que sí, por ejemplo, este señor, don Méndez Correa, él sí se la aventó también buena, no nomás con el lugar ahí del que, no, hombre, bien a gusto. Estaba bien a gusto, sino que le dijeron, bueno, ¿y cuántos años hace de ese cruce? 4,000 años. O sea, estaba hablando del Holoceno, de un periodo ya muy, muy tardío del Holoceno. 4,000 años. 4,000 años ya teníamos olmecas. Ya teníamos olmecas, pues no, ya como pequeños lugares pescando y ¿verdad? Ajá, entonces, no. De ahí que, pero bueno, o sea, pues hizo su contribución y está en la historia, pues ya participó. Siga participando. Ya sé. Entonces, de ahí que en el momento estamos hablando de que de la primera oleada, bueno, vamos a hablar de la última oleada, que es más o menos de hace 13,000 años, a los Clovis. De 13,000 años tuvieron que pasar 10,000 años
para que hubiera una primera cultura o civilización o un pueblo, 10,000 años. Entonces, esto nos da para un tema que tengo un libro que les voy a mostrar ahorita, pero habla sobre, les voy a decir de qué se trata. ¿Por qué los euroasiáticos conquistaron América y no América los euroasiáticos? Es una pregunta así como bien simple, pero tiene muchísimas razones y yo se las voy a platicar. Nosotros se las vamos a platicar, les vamos a decir. Porque tengo 2 libros al respecto, aunque su enfoque de uno es totalmente sobre la naturaleza y sobre el crecimiento. El otro habla sobre tecnologías, sobre descubrimientos y sobre artículos. Entonces, artículos me refiero a artículos para comer, partir, etcétera, o una imprenta, etcétera. Entonces, este se llama Niall Ferguson, se llama Europa, Civilización y los demás. Y este otro que le estoy mencionando se llama Armas, Gérmenes y Acero, de Jared Diamond. Este libro lo leí yo hace 22 años y lo presté y pues ya estaba perdido, lo volví a comprar porque es de mis libros imprescindibles. El otro es De animales a dioses, importante, de Yuval Noah Harari. No importante, interesante. Y fíjense, Yuval Noah Harari tiene un aspecto curioso. Hay gente que de plano lo detesta su punto de vista, y hay gente que nos sorprende su capacidad de observación para cosas que, órale, cabrón, nunca me había percatado de eso. Pero una de sus afirmaciones es que de todos los homínidos que existieron en la misma época, que fueron 4, que coinciden, o sea, así, pero hubo un momento que ellos, los únicos que permanecen son los Homo sapiens sapiens, y ellos dicen, pues estos güeyes se los chingaron, y igual se chingaron toda la megafauna. O sea, los Homo sapiens sapiens somos unos depredadores ya por instinto. Se oye muy feo, pero es la verdad. Pero es la verdad. Y luego está este que se llama La historia del hombre, de Cyril Dayton. Él habla de una manera muy concisa, muy concisa y precisa de cómo fue el poblamiento de América. Se lo recomiendo. Cyril Dayton, La historia del hombre. Y este otro también es de Jared Diamond, que se llama El mundo hasta ayer. Este libro habla desde los primeros pobladores en todas partes del mundo hasta cómo fue el proceso de cómo se quedaron unos estancados y cómo otros se convirtieron en una civilización. Entonces, pues, está interesante porque es totalmente, habla de todo el mundo, que claro. También es de Jared Diamond, el de Armas, Gérmenes y Acero. Esos son los libros que recomiendo y este es el tema que yo les vine a platicar. Y muchísimas gracias por escuchar. Excelente, pues bueno, este tema sí es algo de lo que nos hablaban en la escuela, o sea, pero de manera basicona. Te lo dicen muy sencillo, como de que nomás, pues venimos de África, llegaron de África y listo, ya, acábala. Entonces, bueno, este va a servir para ahondar un poco más, conocer con más detalle, pues ahora sí que de dónde venimos, que pues creo que sí es de las preguntas así como también basiconas que nos debemos de hacer y pues estas son las respuestas que hay hasta ahorita. Ya, como siempre, en la ciencia siempre salen después descubrimientos en los que, pues estos son más viejos que estos que teníamos que eran los más viejos y pues ya. Se renueva un poco o se va actualizando la información. Exacto. Lo bueno de este tema, que pues hasta ahorita no ha habido conspiranoicos que dicen, no, pues que estaban ahí en el estrecho de Bering y pasó un ovni, danos ray hasta el sur, danos ray, ándale, aquí está un frillazo. Estos van a traer aire acondicionado aquí. Pero traían frío. Ya tenían frío esos güeyes. Pero eso, aire acondicionado. Pero calientito. Bueno. Ponle más calientito, ¿no? Súbele. Ahorita que dije, ponle más calientito. Me acordé cuando estábamos en la prepa que teníamos era en ese tiempo que yo estaba, eran como la moda de los baffles, ¿no? De las bocinas. Con ciertas. No, que las Blue Point, las Pioneer y cositas esas, ¿no? Y con mezclador y entonces teníamos un compañero que hablaba un poquito como de pueblo pequeño.
Bueno. Entonces le echábamos carrilla, pero era un tipo que no se acomplejaba. De hecho, al contrario, después se hizo un ingeniero civil y ha sido un tipo muy exitoso. Entonces, inclusive un hijo de él fue tu compañero en la prepa y en la secundaria. En la secundaria. Sí, más bien porque ya en la prepa de ojos ya. clarísimos. Sí. Entonces, a él le echaba mucha carrilla como hablaba así, medio pueblerino. Entonces, que dice, que llega un amigo que dice, oye, ¿sabes qué? Los graves se oyen muy altos. O sea, bájale los graves y ponle un poquito más agudos. Y así, pues, y luego llegó este muchacho que le decíamos el nombre del pueblo, fulano. Y le dice, fulano de tal, dice, en vez de decir graves y agudos, dice, bájale los roncos y ponle más ladinos. Ay. Roncos y ladinos. Pero pobrecito. Pues, no, cuál pobrecito. El tipo inclusive, pobrecito de recién que llegó, estábamos en la secundaria y abusaban algunos, bueno, sobre todo uno era muy abusivo, pero era abusivo con todos y empezó en el fútbol, lo pateaba hasta que le colmó el plato y le puso una madriza. Y después era nuestro ídolo, queríamos que nos protegiera. Claro. A ver, vente, cabrón, este es mi amigo y la chingada. Y el abusivo, pues casi se fue de sacerdote mejor. Vámonos. No, sí le puse una madrina que para qué te platico, cabrón. Es que dejó varios días de ahí, porque a la escuela, porque supongo que pues quedó medio deforme o algo, ¿no? Porque sí le puse una madrina inolvidable, cabrón. Ay, güey. Sí, pues es que tristemente a veces así es como nomás dejan de bulear los niños. Sí. Y nosotros bien cómplices, ¿no? Porque lo rodeamos para que no vinieran los profesores. ¿Qué está pasando? No, es que están apostando ahí, que están jugando rayolita. Chíngalo. Se están peleando, ¿verdad? No. No. Son canicas. Son canicas. Están jugando con canicas o están jugando volados en la China. Pero nosotros estamos bien acá. Dale, cabrón, que se te quite, fulano. Sí, te digo, nunca se acomplejó él. Seguía el rollo, ¿no? Pues qué bueno, le sirvió ya de adulto. Se nota que no está complejado. Exactamente. Bueno, pues esperamos que les haya gustado el episodio. Y ya saben, traemos varios temas ahí pendientes también que enseñarles que pues están chidos. Están bien chido. Bien chido. Este tema quiero se me olvidó decirles esto lo voy a decir como colofón. Como nuestro último capítulo fue sobre los olmecas, y como los olmecas fue precisamente la cultura madre de Mesoamérica, el pueblo más antiguo, entonces de alguna manera quise este tema como para decir, la conexión más básica pues es esta, es de cuando llegaron, ¿no? Bien, me late. Muy bien, entonces, bueno, vamos pasando a los saludos, ¿sale? Claro. El primero es para Anita Cisneros, dice que ha aprendido más con el podcast que en la escuela y que la ciencia se le complica, pero que escucha de todos modos los episodios de ciencia por si se le queda algo. Entonces, muchas excelente, gracias, Anita. Excelente. Qué bueno que te animes, porque luego a veces cuando algo se te complica como que lo evitas, ¿no? Lo evitas y lo postergas y lo niegas. No, es que eso. ¿Para qué? ¿A quién le va a gustar? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué quiero yo eso es batallar? Un sistema de negación, como las matemáticas. Uh-huh. A ver, ¿para qué me va a servir eso, profesor? Pues, ni te imaginas. Que ahorita pues ya con Excel pues sí ya un poco te resuelve la vida. Bueno, Excel te resuelve lo más algebraico. Lo más común. Ya cuando quieres irte a algo más complejo, pues ya sí. Pues tienes que meterle unas ganillas ahí con algunas fórmulas, ¿verdad? Otro power tienes que traer. Tienes que meter más power. El siguiente es para Roberto de Jesús. Dice que qué capitulazo el primero de la Reforma. Que como mexicano le apena no saber particularidades de nuestra historia y que, como por ejemplo, que varios constituyentes fueron niños héroes. Dice que vino a Tepa y se acordó de nosotros. Sí. Si supieras hablar. Pues sí, ¿con qué número telefónico, verdad? ¿A dónde hablo? Al restaurante El Puerco Malandrín. ¿No conocen a Fernando Navarro y a Rubín Navarro? No, oiga. ¿Qué tal que pegue, no? Otros tiempos y nomás se metía a la sección amarilla y ya buscaba. Antes era la sección amarilla. Sí,
Pero ya no. Ahorita ya ni en Asia la usan. O sea, triste, ¿no? Es porque soy amarillo. No, yo dije por ti, yo dije por allá, por los japoneses, los nipones. Los nipones y los chinos, excepto los coreanos. Los coreanos, ellos son hay un énfasis muy grande o una obsesión por ser blancos, tener la piel blanca. Los camboyanos son muy morenos. Los vietnamitas son como más morenos que los japoneses, pero los camboyanos son los más morenos. Blancos, coreanos, tailandeses. Pero bueno. ¿También tailandeses? Los tailandeses hay mucho blanco. Órale, en mi mente eran más morenitos. No, son más blanquillos. Pero igual, a lo mejor Rubí me trae una foto y dice, mira, todos son tailandeses. Voy a tener que decir, ¿saben qué? Rubí tenía razón. Que la he cagado. Son más morenos. Sabe, la verdad, no sé. Yo tengo esa idea, pero no sé de dónde la saqué, honestamente. Entonces igual y tampoco me hagan caso. Pero bueno, entonces un saludo, Roberto, de Jesús. Qué chido que te gustó el de la Reforma. Gracias, y pues no te sientas mal por no conocer algunas cosas de la historia de México, pues ya estás. Te gusta aprender, que se nota porque escuchas el podcast. Y mira, aparte, si muchas cosas, venos a nosotros también. Yo de recién nacido no sabía nada. No te avergüences. Yo de recién nacida ahí jugando a las muñecas en vez de comprar una casa cuando estaban a buen precio. No, unas arrepentidas. Mija, mejor ni me acuerdes porque me da tanto coraje que no hayas comprado casa. Sí, hombre, pues perdiendo el tiempo a lo pendejo, de veras. No, ya tiro. Pero bueno. Pues sí, ya lo pasado. Y aparte todo lo hace que uno aprenda algo, ¿no? También las fallas te hacen aprender. Sí, mis hijos en cuanto nazcan, ¿sabes qué? Ahorrar para comprar una casa. Y que no empiecen con su agudada porque quiere decir que no quieren saber nada. Exactamente, no, hay que concentrarse, lo importante. Y bueno, el último es para Carmen Martínez, dice que nos escucha mientras trabaja en su emprendimiento de resina epóxica y que es de Ciudad Juárez. Qué chido, fíjate que me salen muchos videos de resina epóxica últimamente, como que se puso un poco de moda. Sí. Y está bien padre, están como bien adictivos de ver. ¿Sabes qué? Un tiempo la resina epóxica era algo, cuando yo estaba como en secundaria, muchas cosas se hacían con resina. Sí, y como que se perdió, como que fue una moda. Uh-huh. Y ya después, nada. Y ahorita está otra vez surgiendo. Sí, y esta resina chido. Es menos tóxica, tiene características más benéficas, pues, más amigables. Sí, he visto que hasta hacen pisos, o sea, ya pisos completos de resina y figuritas y así, les quedan súper bonitos, parece que, o sea, es relativamente sencillo de hacer, en el sentido de que, o sea, en cuanto lo aprendes, no es como que tengas que tener un talento especial, o sea, lo aprendes y... Eso quise decir, porque es fácil de hacer, no. Tienes que aprenderlo. Tienes que aprender, porque nada es fácil. Ajá. Nada es fácil, a menos que tengas algún tipo de capacidad mental que pues te ayude, que seas, para las matemáticas, no seas un genio, bueno, uh-huh. Pues es otra cosa, ¿no? Pero las cosas hay que aprenderlas si te gustan, las aprendes, se te va a hacer fácil. Pero está chido porque sí está algo, digamos, democrático en el sentido de que no tienes que tener así como algún talento gigantesco para hacerlo, pues no es como que para ser escultor, pues ahí, o sea, aunque aprendas, pero tienes que tener cierto talento, ¿verdad? Pero es así como que, bueno, aprendes lo que es pues los procedimientos y eso, y lo puedes lograr, está chido, pues. Entonces, felicidades, ojalá que te vaya muy bien en tu emprendimiento. Y a todos los que nos estén escuchando, que estén de emprendedores, ojalá que les vaya chido, que sea un año con mucho crecimiento en sus emprendimientos y que el gobierno nos deje crecer a los emprendedores. Las circunstancias. ¡Viva! Pero bueno, entonces, los que llegaron hasta acá, ¿qué emoji nos dejan? Algunos de megafauna. Pongan un oso o un tigre. Un oso mejor, un oso. Nos dejan un oso y también nos escriben aparte más de 3 palabras para
eso nos ayuda más con el algoritmo, ¿sale? Pueden poner 3 osos, pero no nos sirve. Ajá. Tienen que ser palabras escritas. Estuvo bien o guácala, no lo vuelvo a ver o lo que sea, pero... Estuvo bien chido, así. Estuvo bien chido. Ajá, bien chido. O exactamente, aunque sea algo malo, pues también ayuda con el algoritmo, fíjate. Sí, no me gustó para nada. Okay. Ya fueron más de 3 palabras. Exacto, y un abrazo. Bueno, entonces, los queremos. Nos vemos el próximo episodio. Y si hay algún tema que quieran que hablemos, aquí nos dejan abajo, ¿sale? Sí, por favor. Nos vemos. Bye. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.